Hola, ¿ya están listos? Sí, doctor, gracias. Ya estamos listos. Hola, buenos días o tardes. Mi nombre es Sandra Martínez. Vamos a continuar hablando el día de hoy acerca del último tema en lo que concierne a las complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 2. En esta ocasión vamos a hablar del estado hiperosmolar hiperglicémico, el cual representa una entidad un poco más frecuente que la cetoacidosis diabética, pero con mayor mortalidad y que pone en peligro inminente la vida de los pacientes. En el estado hiperosmolar, para hablar un poco de fisiopatología, sabemos que puede haber una cantidad suficiente de insulina debido a que se produce un déficit relativo de la misma, la cual va a propiciar también que haya una prevención de la lipólisis y por ende una prevención de la cetogénesis, y es por eso que no necesariamente pues estos pacientes van a presentar cetonemia, a diferencia de los pacientes con cetoacidosis diabética, pero sin embargo esta deficiencia relativa de insulina pues no va a ser lo suficiente para poder generar una adecuada utilización de la glucosa en los tejidos periféricos. Entonces, básicamente, en el estado hiperosmolar hay un déficit de insulina con exceso también de glucagón, que a la vez el glucagón pues va a ser secretado como responsable al déficit secundario al déficit de insulina que se produce en estos pacientes. También pues va a haber principalmente un aumento en la producción hepática de glucosa, y en el caso de que haya esta ausencia relativa de insulina, también va a hacer que haya un menor predominio de hormonas contrarreguladoras, a diferencia de la cetoacidosis diabética, pues que la insulinopenia absoluta va a hacer que haya un mayor predominio de hormonas contrarreguladoras. De igual manera, entonces, al no expresarse de manera tan excesiva estas hormonas contrarreguladoras, va a haber una disminución en la producción de cetonas. También en la cetoacidosis, en el estado hiperosmolar, es un estado donde hay producción de la prostaglandina I2 y la prostaglandina E1, que estas a su vez pueden propiciar que haya disminución de las resistencias vasculares periféricas en estos pacientes y dar síntomas como hipotensión, taquicardia. Eh, También estos pacientes suelen tener una hiperglicemia un poco más grave, pero que no llega a la cetosis, generalmente con valores de glicemia mayores a 600 miligramos por decilitro y una osmolaridad plasmática mayor a 320 miliosmol por kilogramo. Los eventos comunes que la desencadenan, pues como ya habíamos hablado con anterioridad, las infecciones representan
aproximadamente el 30 al 50% de los casos desencadenantes. Entre las infecciones, pues a menudo la neumonía adquirida en la comunidad, la infección del tracto urinario, también pacientes que tienen una dosis inadecuada de insulina o que deciden interrumpir el tratamiento con insulina o no colocársela adecuadamente. La ingesta también de agua en esos pacientes juega un papel importante porque generalmente los pacientes con estado hiperosmolar pues son pacientes añosos que tienen otras comorbilidades y que por ende pueden tener un menor acceso al agua por vía oral. Las cifras de mortalidad calculadas en el estado hiperosmolar son significativamente mayores a la cetoacidosis diabética, pero igual con un tratamiento adecuado esto no tendría por qué representar un mayor problema ni causar una mortalidad importante en esos pacientes. Los elementos de sobrecarga fisiológica en el caso de estrés en combinación con una ingesta adecuada de agua y en combinación con una alteración en la utilización de insulina de esos pacientes, pues va a culminar en un estado hiperosmolar y conforme va aumentando la concentración de glucosa en el suero, aparece un gradiente osmótico que lo que va a hacer es que va a traer agua del espacio intracelular y la pasa al compartimiento intravascular y a su vez puede pasar al compartimento extravascular y así propiciando el estado de deshidratación y el secuestro de líquidos en esos pacientes que puede ocasionar un déficit de líquidos tan grande como 9 litros. Conforme las concentraciones de glicemia van aumentando a 180 miligramos por decilitro o incluso 200 miligramos por decilitro, pues se va a sobrepasar la capacidad de reabsorción de los túbulos renales que generalmente anda en este rango de glicemia por minuto. Entonces, cuando estos pacientes van a comenzar a presentar glucosuria, y a su vez esos pacientes se van a deshidratar porque la glucosa se vuelve un osmol efectivo y va a propiciar que esos pacientes pues caigan en un estado de deshidratación profundo. Durante la diuresis osmótica, la orina pues es una orina hipertónica y también aparte de esto, pues por esa diuresis osmótica también los pacientes van a estar perdiendo sodio y potasio y en menor medida pueden perder calcio, fósforo y urea. Muy similar a lo que habíamos estado viendo pues con el estado de cetoacidosis diabética. Entonces, típicamente la presentación clínica de un paciente con estado hiperosmolar pues suele ser un paciente añoso que en sus laboratorios, en el abordaje de estos pacientes van a tener un pH mayor a 7.3, van a tener niveles de bicarbonato mayor a 20 y los cuerpos cetónicos pues pueden estar negativos tanto en plasma como en orina o pueden presentar cetonemia en algunos casos, pero no es la regla. Entonces, estos pacientes, pues, a diferencia de la cetoacidosis diabética, pueden tener menos cetonemia porque la lipólisis, a su vez, es un mecanismo dependiente de la insulina y al aquí todavía tener insulina, pues, eso es un factor, pues, a beneficio de estos pacientes. También a estos pacientes tienen niveles más bajos de ácidos grasos y también se cree, pero no está así como muy comprobado, que la misma hiperosmolaridad puede ayudar a disminuir la lipólisis. En cuanto a la clínica, pues se desarrolla de manera mucho más insidiosa, incluso de días, en casos más trágicos, hasta semanas, que estos pacientes van a estar presentando poliuria, polidipsia, pérdida de peso, y todo sumado pues a un desencadenante, ya sea infeccioso o por alteración en la utilización de la insulina. La mayoría de estos pacientes con estado hiperosmolar pues tienen una osmolaridad efectiva mayor a 300 miliosmol y generalmente esos pacientes pues ya al momento de presentarse a una unidad de atención van a tener fluctuaciones del estado de conciencia que pueden ir hasta de obnubilación hasta en estados más críticos como coma y siempre considerar pues que el prototipo va a ser un anciano con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí, como había comentado la doctora, la causa más frecuente van a ser las infecciones. Eso es muy, muy frecuente. Tenemos enfermedad cardiovascular también, infartos, pacientes que se terminan infartando y llegan con esto. Y bueno, otro tipo de situación. La verdad es que el proceso tarda más, o sea, no es algo como que tenga 3 días y debuten con esto. Es un proceso en donde el paciente entra primero en un proceso de catabolismo, ¿no?
y es como una medida de protección para poder llevar al estado hiperosmolar. Hay pacientes que llegan con nosotros a la consulta y que de milagro se salvaron, pero 400, 500, 400, 500, y pues han perdido 10 o 12 kilos, y de esa manera la van librando, ¿no? Pero es tardado cuando es derivado de un proceso ya crónico y que de repente viene el proceso infeccioso y ya como que lo avienta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y el problema es el adulto mayor, ¿no? Que es el que más frecuentemente llega. Digo, es difícil que un paciente joven, digo, no quiero decir que no los haya, sí los hay, pero no es lo más frecuente que un paciente de menos de 65 años, de 60 años, vamos a llamarlo, debute de esta manera con un estado hiperosmolar. Entonces, antes van perdiendo peso, les llama la atención, la poliuria, y bueno, ya con esto van minimizando estos efectos. Pero el problema es que muchos de estos ancianos tienen enfermedad renal, tienen enfermedad cardiovascular, y es todo un reto por el déficit de líquidos, ¿no? O sea, son mínimo 9 litros, pero hay pacientes que pueden tener 12, 14 de déficit de líquido. Imagínense en un paciente que tiene 68 años, que tiene una tasa de filtración de 25, o sea, ¿cómo vas a hacer esa sustitución, no? Y que tiene además falla cardíaca. Entonces, es todo un reto. Yo, independientemente de lo que vamos a ver ahorita, pero sí es ese escenario clínico más complejo, por eso la mortalidad es más alta. Bueno, esto es lo que habíamos hablado. Como desencadenante también se ha visto asociado en aquellos pacientes que tienen un abuso de cocaína. Como vimos en la clase anterior, pues habían fármacos que predisponían o alteraban el metabolismo de los hidratos de carbono y pueden producir hiperglicemia. Más frecuentemente se ha asociado a los diuréticos y los antagonistas beta-adrenérgicos. Y también esos pacientes pues tienen trastornos del equilibrio ácido-base que pueden ir tanto trastornos metabólicos como trastornos respiratorios, pero siempre debemos encajar el paciente en un todo y tomar en cuenta pues el desencadenante. Este cuadro ejemplifica algunos de los fármacos más frecuentes que pueden producir hiperglicemia, como o desencadenar un estado hiperosmolar, como en los casos de los diuréticos tipo tiazídicos, litio, los antagonistas beta-adrenérgicos, el manitol, la clorpromazina, la cimetidina, los glucocorticoides y los neurolépticos. En estos neurolépticos también pues están los antipsicóticos típicos, atípicos, que generalmente son los que más se han asociado, y los de segunda generación, y también está la pentamidina, los antagonistas de los canales de calcio. Bueno, ya para hablar del diagnóstico, pues el abordaje es bastante similar como lo vimos en la clase anterior. En el caso de la cetoacidosis diabética, debido a que desde que el paciente llega debemos hacer pues una adecuada... Como lo vimos en la cetoacidosis, que el abordaje va siendo casi igual, sí. Como lo vimos, hay que hacer una adecuada historia clínica, poner al paciente en contexto, y bueno, más adelante también vamos a ver un cuadro ejemplificado y pues ir diagnosticando y tratando las alteraciones que presentan esos pacientes, que generalmente van a ser las mismas, como las alteraciones en el sodio, las alteraciones en el potasio, en menor medida las alteraciones en el fósforo y las alteraciones en el magnesio. Bueno, lo que platicábamos el día de ayer, que pues en realidad se podría utilizar el factor de corrección ya sea del 1.6 o del 2.4 para corregir la glicemia. No sé si en este caso el hecho de que los pacientes presenten niveles de glucosa superiores que en la cetoacidosis diabética puede ser más beneficioso la corrección al 2.4. Sí, o sea, te digo, son factores que van utilizando arriba de 400, también arriba de 400 para triglicéridos. Son, digo, escenarios que van a llegar en ocasiones pancreatitis, ¿no? Con dislipidemias primarias que tienen 2.000 o 3.000 de triglicéridos, hacen una pancreatitis y hacen su estado hiperosmolar. O sea, todos esos factores influyen precisamente. Entonces, sí, con 2.4 impresiones. Bueno, entonces estos pacientes van a tener osmolaridad plasmática superior a los 320 miliosmol, y la osmolaridad sérica pues se ha visto que tiene una relación tanto en la gravedad de la enfermedad
como también en las alteraciones cognitivas, en las alteraciones de la función cognitiva que esos pacientes presentan, que generalmente, pues ya cuando se presentan con algún grado variable de alteración en el estado de conciencia. En el caso de que esos pacientes se presenten con acidemia, pues también esto puede disimular una hipopotasemia que puede ser potencialmente mortal, porque los niveles, como ya vimos, que no debemos de confiarnos en los niveles séricos de potasio medidos al ingreso, y conforme se va reponiendo el volumen intravascular, se comienza a revertir la acidemia, conforme vamos reponiendo ese déficit teórico de 9 litros que tienen estos pacientes, entonces también se puede ir manifestando a su vez la hipopotasemia o también la hiponatremia. También esos pacientes, pues, por esta depresión del volumen van a desarrollar hiperazodemias prerrenales o prerrenales o incluso ya llegar con una insuficiencia renal aguda. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues esta tablita está bastante ejemplificada. Van a tener glucosas séricas mayor a 600 miligramos por decilitro, un pH arterial mayor a 7.3, bicarbonato sérico mayor a 18. Las cetonas en orina pues pueden estar negativas o bajas y están detectadas a través del método de nitroprusiato o de la tira reactiva, al igual que los niveles de beta hidroxibutirato que van a estar menores a 300 miliosmol por litro. La osmolaridad sérica pues sí va a ser lo más importante y a tener en cuenta que va a estar mayor a 300 miliosmol por litro. El anión K pues va a estar variable, esto depende de los pacientes y por su condición de base o desencadenante van a desarrollar o no un estado de acidosis, y el estado mental pues es variable o generalmente se van a presentar con grados variables de suporocoma. Bueno, aquí está la tablita de la que les hablaba en cuanto al protocolo. Bueno, aquí están los estudios iniciales que vamos a tomar para todos los pacientes que se presenten con hiperglicemia, y todos los estudios de gabinete de acuerdo sean requeridos en el caso de los electrocardiogramas, en el caso de una radiografía de tórax o los cultivos. Bueno, primero que todo, pues en cuanto al manejo de líquidos IV, siempre debemos de ubicar al paciente en el contexto del estado de hidratación en el que se presente y si se presenta o no en estado de choque. Pero generalmente vamos a infundir solución salina al 0.9, así vamos a comenzar a razón de 0.5 a 1 litro en la primera hora o incluso en la segunda hora. Posteriormente, llevemos al paciente a un estado de hidratación, pues vamos a evaluar el sodio corregido, ahí en cualquiera de las dos fórmulas, como vimos, del 1.6 o del 2.4, y a través del sodio corregido, pues vamos a ir decidiendo cómo vamos moviendo nuestros líquidos. En el caso de que el sodio corregido esté alto o normal, igual lo mismo para la cetoacidosis diabética, vamos a utilizar solución salina al 0.45%, siempre a una infusión de 250 a 500 mililitros, por hora, y también eso va a ir siendo como dependiente de llevarlo a 250 o a 500, dependiendo de cómo esté el estado de hidratación del paciente. Y en el caso de que el sodio esté bajo, vamos a utilizar solución salina al 0.9%, siempre a la misma velocidad de infusión, y nuestro objetivo puede ser tener una glucosa sérica de entre 200 miligramos por decilitro o incluso hasta 250 miligramos por decilitro. Y una vez lleguemos a estas concentraciones de glicemia, también, ¿verdad? Y al igual que en la cetoacidosis diabética, esperamos de que la glicemia disminuya de 50 a 70 miligramos por decilitro durante en la primera hora, y que se vaya manteniendo así ese ritmo de disminución. Entonces, al llegar a los 200 miligramos por decilitro, vamos a cambiar a una solución salina al 0.45% y a esta vamos a añadir una solución glucosa al 5%, y aquí vamos disminuyendo la velocidad de infusión. Podemos llevarla de 150 mililitros por hora a 250 mililitros por hora. El siguiente paso, que es el tratamiento con la insulina, pues considerar siempre que el inicio de la terapia con insulina va a ir a la par de los niveles de potasio, porque la única contraindicación pues para iniciar la insulina en ese caso va a ser de que el potasio no se encuentre mayor a 3.3 o mayor a 3.5. Entonces, si el potasio se encuentra menor a 3.3, pues idealmente tenemos que corregir la hipocalemia para después continuar con la administración de insulina, siempre teniendo como meta un potasio mayor a 3.3. En el caso de que el potasio se encuentre entre 3.5 a 5.2, pues tampoco nos vamos a confiar, por lo que ya vimos que este potasio normal puede estar enmascarado. Entonces siempre a la solución de base vamos a añadirle de 20 a 30 mil equivalentes
por litro de solución que nosotros administremos. Y si el potasio está mayor a 5.2, pues no vamos a administrar potasio, sino que vamos a medir un nuevo potasio a las 2 horas y posteriormente a las 4 horas. Y nuestra meta de potasio idealmente va a ser de 4 a 5.000 equivalentes por litro. Entonces, una vez teniendo corregido ya el potasio, vamos a comenzar con la administración de insulina. Con la administración de insulina de acción rápida a bolo de 0.1 unidades por kilogramo IV. Posteriormente, pues podemos utilizar también una infusión de insulina a la misma concentración a 0.1 unidades por kilogramo IV o 0.14 unidades por kilogramo IV y mantener la infusión así con mediciones idealmente de glicemia cada hora y con el objetivo siempre de ir vigilando que se cumpla nuestra meta de disminución de 50 a 70 miligramos por decilitro. Y pues en caso de que no disminuya la glicemia en este rango durante la primera hora, pues podemos volver a utilizar otro bolo de insulina de 0.14 unidades por kilogramo y estar siempre monitorizando las glicemias cada 1 o cada 2 horas. Bueno, una vez ya vayamos rompiendo la hiperglicemia de estos pacientes, pues los exámenes de laboratorio idealmente los hemos de ir tomando cada 2 a cada 4 horas con especial atención en el pH, en una química sanguínea y ver los electrolitos séricos. Entonces, pues ya sabemos que una vez logremos romper la hiperglicemia, podemos, como en el caso de la cetoacidosis diabética, de igual manera, iniciar el traslape a insulina subcutánea, podemos iniciarla con un esquema de 0.5 a 0.8 unidades por kilogramo y esta pues sabemos que se debe de, posteriormente, se debe retirar la infusión de insulina hasta 2 horas posterior al ingreso, a la primera dosis de insulina subcutánea que utilicemos y siempre tomando en cuenta que idealmente pues debemos de asegurar que el paciente tenga un aporte de vía oral. Ya cuando nuestros niveles de glicemia meta se encuentren entre 200 y 250, pues vamos a evaluar si estos pacientes sí nos están respondiendo bien a la terapia y vamos a evaluar los criterios de resolución, que para este caso pues tomamos en cuenta no el pH como en el caso de la cetoacidosis diabética, sino que los niveles de glucosa idealmente menores a 250 miligramos por decilitro, que la osmolaridad esté menor a 310 miliosmol por litro, perdón, que el paciente tenga signos vitales estables y que el estado de conciencia pues ya haya mejorado en relación a ese ingreso y que el paciente esté tolerando la vía oral. Estos pacientes sí llegan más graves y sí, en ocasiones, pues ojalá y te aguanten todas esas cantidades de agua. La verdad es que muchos, como les comentaba en escenarios, llegan con falla cardíaca y después te hacen edema agudo del pulmón, llegan con enfermedad renal crónica, que ya están, incluso algunos en terapia de sustitución, ¿no? De reemplazo. Realmente son más complejos. Si te aguantan las soluciones, pueden irse a esa velocidad, pero sí es importante ir monitorizando pues si la va a soportar el paciente, ¿no? Y ver todas esas comorbilidades. Incluso, o sea, sí es importante tener una evaluación cardiovascular previo a toda esta situación. El electrocardiograma, como se comenta, la radiografía. Obviamente la radiografía de tórax es una herramienta rápida que te permite dar una evaluación de las complicaciones cardiovasculares que ya tienen mucho tiempo, ¿no? En un inicio, en un paciente con diabetes, pues, si quieres hacer diagnóstico de falla cardíaca, pues no, o sea, no te sirve la radiografía, pero ya cuando tú encuentras estos cambios, ya te dice, cuidado, no lo vayas a encharcar, no le vas a meter tanto volumen, porque si no, pues el paciente luego se te complica un poquito más. Y en esos casos tienes que ir un poquito más lento. Y sí es un buen parámetro ir viendo las reducciones, ¿no? En algunos casos, cuando es muy alto, sí te ponen ahí 70. Hay algunos otros estudios que se han hecho hasta con 100 de reducción, pero no más de 100, ¿eh? Eso sí es muy importante. Digo, esta guía o esta recomendación de 50-70 es como universal, tanto para cetoacidosis como para estado hiperosmolar, pero, insisto, si en algunos casos está muy alta, si te puedas con 100, es adecuado. Ahora,
El traslape, sí es importante tener los criterios de resolución. ¿Quién me los dice? Eso es súper importante. Van a encontrar 320, 315, 310. Por ejemplo, en el caso de Nike me parece que utiliza 310. Ada también utiliza 320, por ejemplo. La verdad es que, bueno, ahí te lo ponen con menos de 310. Tu glucosa, como habíamos comentado, menos de 250. Y obviamente que esté en alerta y tolerando vía oral. En ese momento puedes hacer el traslape nuevamente en las mismas indicaciones. Antes de interrumpir tu infusión de insulina, debes de 3 a 4 horas antes administrar la dosis de insulina. A mí me gusta mucho hacer el cálculo de la dosis de requerimientos que tenía, ¿no? Esto me permite hacer un conteo de las últimas 24 horas para ver cómo está, y empezar al 80% es una estrategia que a mí particularmente me gusta. De la última dosis, ¿sí? Para que no se te descontrole tanto y para que no vayas a tener una hipoglucemia, que eso es lo que tratas de ver. Y si les dejo esquema cuando son muy altos, basal bolo desde el inicio. ¿Sí? Basal bolo, aunque sea un paciente con diabetes tipo 2. ¿Sí? Te diría, la verdad es que este tipo de pacientes pueden llegar a utilizar, no sé, 60, 80 unidades en 24 horas, o incluso más, ¿no? Dependiendo, es muy variable. Y pues probablemente puede servir. Si un paciente pesa, vamos a suponer que sea un paciente que tiene 90 kilos, la recomendación es aquí, como puedes ver, de 0.5 a 0.8. Hay otros escenarios. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones otros escenarios puede ser el paciente que se sabía que tenía diabetes, pero por alguna situación es un paciente hematológico, le están dando pulsos de DEXA, que llega a suceder, y no, hombre, o sea, los avientan, los empujan para el estado hiperosmolar, les dan dosis muy altas. Los esquemas que se ha visto son dosis mucho más altas, ¿no? Hasta una dosis de 1.2 unidades por kilogramo de peso. Y cuando uno revisa el estudio original, tampoco es que les vaya muy bien, o sea, y dejan en alguna proporción incluso hasta 70% más de prandiales y 30 de basal. Digo, y no les va tan bien. Entonces, en esos escenarios, por eso les digo que la última dosis puede ser mucho mejor. Porque si este paciente ya venía en ese escenario y ya tenía una dosis, vamos a suponer, de 130 unidades, pues probablemente te quedes muy corto con esto, y por eso vienen esos rebotes. Creo que tienes que utilizar las dos estrategias para buscar un punto medio de estas dosis, con cuánto lo vas a dejar, ¿no? Pero en este caso, primero sería meter el bolo, esperar que baje de las cosas 10% para valorar cuántas unidades sería. No, estamos hablando de que el paciente ya viene de una infusión con insulina, ¿eh? O sea, estamos hablando de los criterios de resolución. O sea, ¿cómo lo vas a cambiar? Entonces, el paciente, pues ya le metiste la infusión de insulina, hiciste su sustitución de líquidos. Afortunadamente no se te encharcó, porque les digo, hay muchos que están con un déficit de líquidos muy importantes. Y en esos escenarios que había comentado, es importante ver viejito, el paciente con falla cardíaca, el paciente con enfermedad renal. Tienes que irte con un poquito más de cuidado, aunque te diga ahí que esto, bueno, cuidado, o sea, no te vayas tan rápido, sí tienes que irte un poquito más lento con la administración de líquidos. Y aunque te digan que tienes que reponer de preferencia el 50% en las primeras 12 horas, digo, en esos escenarios sean cautelosos, ¿sí? Y cuando ya tienes los criterios de resolución, y supongamos que la dosis total de las últimas 24 horas fueron 120 unidades, yo sugiero que ahí, por eso me gusta más, porque es lo que el paciente realmente estuvo requiriendo, utilizar el 80% y se va a un basal bolo. Basal bolo es insulina
50% de basal y el otro 50 dividido en 3 dosis. No un basal plus, que sería un basal con un bolo, con una prandial, ni basal plus plus, que sería el modelo de prandial 2. ¿Sí? O sea, 2 prandiales. Sería basal bolo, son 3 prandiales. Por eso es importante que esté comiendo el paciente. Aquí en esta recomendación de esta guía te dicen que puedes hacer el switcheo con 0.5 a 0.8, pero les ponía el escenario de que el paciente a lo mejor viene en un escenario que desencadenó su estadio hiperosmolar por el uso de esteroides y en donde llegan a tener requerimientos muy altos de insulina. Y ahora lo vimos con COVID. O sea, le zumbaban y aunque no era mucho, que eran 6 miligramos, a veces les dejaban los 8 miligramos, y aunque no es mucho, se ponía difícil la situación. Pero a nosotros nos ha tocado, y seguramente a ustedes también lo han valorado, cuando les deja hemato, no sé, 200 miligramos de metil, o 1 gramo de metil, perdón, sí, mil miligramos, ¿verdad? Y les deja 8 miligramos de dexa cada 6 horas. O sea, les dejan un esquema mucho más que el paciente con COVID. Entonces, necesitas dosis más altas. Por eso creo que las últimas 24 horas que ya fueron con lo que lo estuviste controlando, te puede servir como buen parámetro para hacer este switcheo cuando hay criterios de resolución. ¿Sí? Para evitar esos, porque vienen los rebotes y otra vez, y muchos vuelven otra vez. Yo tengo una duda, es más como curiosidad. Me acuerdo que el año pasado en nuestro web venía una pregunta de, bueno, un caso clínico de un estado, no me acuerdo si fue similar o CAP, pero te preguntaba específicamente cuál era el valor que no debías de pasar para disminuir la glucosa hora y que para que te provocara edema cerebral. Más de 100. Más de 100. Okay. O sea, más de 100, o sea, es lo que les decía. Hay algunos otros que te dejan, por ejemplo, esta ventana, siempre vas a encontrar de 50 a 70, ¿no? Ajá, eso sí. O sea, esa es como tu velocidad. Pero en donde tú vas a encontrar que empiezas a incrementar mucho este edema es cuando vas con más de 100. Okay. Ahí empieza mucho este riesgo. Perfecto. Gracias, doctor. Y hay hasta pacientes, digo, que los bajas con 50, 70 y bueno, no hacen una edema cerebral, pero empiezan con unas cefaleas horribles, ¿no? También. Esto sí es más frecuente encontrarlo. Entonces, el problema es que los escenarios clínicos, cuando tú haces un algoritmo o una guía, pues se sale, ¿no? O sea, del contexto, ¿no? ¿Qué pasaría con el paciente que tiene COVID y enfermedad renal? ¿Qué pasa con el paciente que tiene una, problema hematológico y que tiene falla cardíaca, ¿no? O sea, no leen estas guías. Pero donde dice cambiar por solución glucosada 5% más solución sólica 0.45. O sea, esa solución quedaría a la mitad del 0.45. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no? Ajá, sí. Sí, te da doble soluciones. No sé si ya es hipotónica, será más hipotónica. Sí. Sí. Pero ahí ya lo vas a mantener tú al paciente. O sea, el problema, bueno, aquí la condición es o sea, piensa que tiene un déficit de líquido, ¿no? Estás metiendo agua. Sí, ya en este escenario para hacer esto es que ya está en control el paciente. No tienes que seguir hidratando. Bueno, ya para concluir, siempre tenemos que tomar en cuenta que esos pacientes siempre van a tener valores más altos de hematocrito, valores más altos de UL, pues por la misma depresión de volumen que van a tener y pueden tener una mortalidad tan alta como del 10 al 20%. Y bueno, acá esta es la última diapositiva ya. Para finalizar, pues un cuadro simple, más o menos resumen, de las diferencias, así a grosso modo, entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Y más que todo, pues a tomar en cuenta los niveles de glicemia con los que se presentan ambos espectros
y la osmolaridad, que eso es lo más importante y que siempre los pacientes con estado hiperosmolar y hiperglicémico sí pueden desarrollar cetonemia, no es lo habitual, pero sí, cetonuria sí es un poco menos infrecuente que desarrollen y también pues los cambios en la gasometría arterial, que es bien difícil encontrar un pH menor a 7.3 en el estado hiperosmolar, la diferencia con los pacientes con cetocidosis diabética que sí desarrollan un estado cetósico. Y eso es todo. No sé si alguien tiene una pregunta. Quédense con la idea que el déficit de líquidos en el estado hiperosmolar es muy, muy importante. Inclusive, cuando te dice, bueno, el paciente llega, le hacen la determinación y te reportan 1000 de glucosa. Tú le metes líquido con pura, o sea, la solución que le estás metiendo, solución fisiológica, asumiendo que cumple criterios para meter la fisiológica, después de esa carga que tú das de 1 o 2 litros, vuelves a evaluar y ya está a lo mejor en 800 sin haber puesto insulina. Entonces, obviamente lo haces esperando los electrolitos, que ojalá y estuvieran a los 15 minutos, así cuando te lo estás pidiendo. O sea, vas y los dejas anotar, vele pidiendo y ahorita regresamos, que le van pasando la solución y ahorita regresamos, ya te vas y regresas a las 2 o 3 horas. Ya está. A ver, déjeme ir a checar. Ya van a checar, ¿no? Y ya bajó la glucosa, ya tú te empiezas a poner tu insulina. ¿Sí? Eso es muy importante. Sí, váyanse con cuidado con la insulina. Yo sé que es parte importante, pero no administren si no tienen su potasio. Eso es como muy importante. Entonces, si hubiéramos contexto, o sea, la recomendación es, ya una vez que rompiste ese estado, o le calculas la insulina o usas el esquema que ya tenía. Pero si es un paciente que no se tomaba metformina o que usaba NPH, ¿se regresa al esquema que ya usaba? O No, lo no recomendado tú lo vas a ajustar con el esquema que lo estés controlando en el o sea, si regresa todo, regresa, digamos, al que ya usaba. No, Bueno, no, regresaría la- insulina. no, O vamos. sea, sería como un reajuste para ese Imagínate tipo de que te pongo el paciente, uno de los últimos que me tocó ver, una mujer como de 60, 70 años más o menos, que tenía un melanoma y que le empezaron a meter ahí esteroide. No sé por qué. Bueno, se descontroló muchísimo, tenía diabetes y estaba únicamente con metformina. Así está. Pero pues, llegó a ser 800 de glucosa. Obviamente aquí le manejamos finalmente con un basalbolo y la señora se tuvo que ir con un basalbolo, no lo regresas a su metformina. Ya se quedó. Su hemoglobina glicada que tenía era de 17, entonces pues, evidentemente lo vas a dejar con con el tratamiento que estás aquí logrando su control, ¿no? O sea que esos pacientes regresan a casa con tratamiento con insulina. Generalmente, porque son pacientes, para que tengan un estado hiperosmolar, tienen una deficiencia de insulina importante. Es un paciente con diabetes que tiene todavía una buena reserva, no te va a hacer estos estados. O sea, de hecho son escenarios que están con insulina. A menos de que sea un paciente que no sabe, como el que estoy poniendo aquí, que cómo está su control y que le han dicho que es un metformina y lo empiezan a bolear. Que eso pasa frecuentemente con los de mato, ¿eh? Los empiezan a bolear, no les dicen y tómalas, se descontrolan. Por ejemplo, en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería una conducta adecuada a seguir con los líquidos? Iniciar a la mitad de lo que nos... Bueno, ahí tienes que ver su estado, si no te va a hacer un choque cardiogénico, entonces en ocasiones hay que meter aminas, toda esa situación. Pero ya tendrás que irte al manejo de si es un choque cardiogénico, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, tómenlo con reserva en esos escenarios. En el paciente con falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, que tiene, pues sí, una disfunción importante de eyección, y el otro escenario es el paciente que está con una tasa de filtración de menos de 30. Ahí no puedes irte así tan rápido con las soluciones. O sea, que son déficit importantes. Luego les haces el cálculo de déficit de agua y te da 12 litros. Échale 12 litros. Está cañón. Y también te tardarías mucho más en llegar como a la resolución. Claro, y se te va a complicar más. O sea, sí.
Ujú. A de estos, ¿no? Y este sí lo van a ver frecuente ustedes. Esto sí. El paciente de cetosis diabética, no tan frecuente para ustedes. Pero el estadio prosmolar, sí. ¿Cuántos les llegan a ustedes en un mes? Ya, en marzo. Sí, no son tan frecuentes. Afortunadamente es como el coma mixematoso. O sea, son entidades que ya se hacen diagnóstico mucho más temprano y ya sueltan tratamientos, ya, o sea, sí, que ya son los que tienen muchas comorbilidades, viejitas, y que se pasan medicina interna. Yo creo que en internado había Sí. ¿Qué sigue de tema? las complicaciones intravasculares. Le empezamos, ¿no? Porque nos quedan 20 minutos, yo creo que se puede. ¿Sí? Sari. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Saray Ojeda, residente de primer año de medicina interna, y vamos a tratar el tema de complicaciones microvasculares de la diabetes crónicas. Este sería la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía visceral y periférica. Entonces, algunos datos es que el 8.8% de la población mundial tiene diabetes. Se estima que para el 2040 va a ser un 10%. Entonces podemos ver que pues, es una enfermedad bastante común. De este porcentaje, del 90 al 95% son diabetes tipo 2, lo cual nos indica que puede ser una enfermedad pues, prevenible en la mayoría de los casos. Y pues las complicaciones microvasculares se crean por una hiperglucemia intracelular crónica con una predisposición genética que eventualmente va a llegar a afectar a la microvasculatura. Vamos a andar en esto más adelante. Las complicaciones microvasculares más relevantes son tres: la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía diabética. ¿Y por qué es esto? La nefropatía diabética es la principal causa de terapia de sustitución renal. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera a nivel mundial y la neuropatía diabética es un riesgo mayor para amputación, para ulceración del pie y para disfunción sexual. Entonces, además de tener una gran morbilidad y mortalidad, tienen un gasto a nivel de salud. La fisiopatología es muy compleja y no es motivo de la clase, pero vamos a ver un poquito de cada uno, en cada una de estas patologías. A grandes rasgos, es por cambios hemodinámicos, por los cambios en la presión arterial, en el balance de fluidos, en cambios metabólicos por el control glicémico de los lípidos y cambios genéticos. Esto va a llegar a cambios celulares, en la modificación de los genes, en cómo se maneja la energía
y la expresión de las proteínas que van a reclutar al sistema inmune, por lo tanto vamos a tener un estado inflamatorio y esto va a crear pues disfunción celular y apoptosis. Esta nada más es una imagen que enseña las múltiples vías intracelulares que están involucradas en esto. Podemos ver al sistema de renina-angiotensina-aldosterona, a las citocinas, a los productos de glicosilación avanzada, a la autofagia. Entonces, todas estas vías convergen en las complicaciones microvasculares de los diferentes órganos. Empezaremos con la enfermedad renal crónica, que en la diabetes se denomina como nefropatía diabética. Este es un síndrome clínico caracterizado por albuminuria persistente, reducción de la tasa de filtración glomerular, elevación de la tensión arterial y está íntimamente asociada con eventos cardiovasculares y su mortalidad. Del 20 al 40% de los pacientes que tienen diabetes presentan estas enfermedades. Y pues bueno, en la diabetes tipo 1 vamos a ver que se desarrolla en unos 5 a 10 años. Y en la diabetes tipo 2 no se conoce el momento en el que empieza la enfermedad. Entonces, al momento de diagnóstico tenemos que evaluarla. Vamos a ver que en todas las complicaciones microvasculares está este patrón de que en la diabetes tipo 1 es a partir de 5 años y en diabetes tipo 2 es el momento del diagnóstico. Entonces, vean aquí la definición que utiliza. Es síndrome clínico con albuminuria persistente, reducción de la tasa de filtración. Realmente es una definición operacional que limita mucho el diagnóstico de la nefropatía diabética. Uno de los grandes problemas que se pueden tener en el paciente, incluso sin tener diabetes, con obesidad y con prediabetes, es primero que empiezan a hiperfiltrar. Entonces, esto debe de ser considerado como ya enfermedad renal. Paciente que tiene trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, no esperen a que caiga la tasa para poder hacer esta definición operacional. Realmente, cuando hay hiperfiltración, ya ahí está una alteración. Que es importante identificarla así, porque si tienes un paciente que tiene a lo mejor 140 de filtración glomerular, pues está filtrando y eso está mal. Eventualmente el glomérulo va a tronar, se va a lesionar y va a caer mucho más rápido la tasa de filtración. ¿Okay? En la fisiopatología de la nefropatía diabética podemos ver que en el centro está la fibrosis renal. Esta va a estar causada por cambios hemodinámicos, isquémicos, en el metabolismo de la glucosa, en procesos inflamatorios y en una sobrereactividad del sistema de renina-angiotensina. Este es un modelo antiguo de que se creía de que la nefropatía diabética era un continuo, donde había una hipertrofia renal que hacía un incremento en el tamaño de los glomérulos y esto llevaba justamente a una microalbuminuria. Después se desarrollaba la diabetes incipiente entre unos 5 y 15 años con un engrosamiento de la membrana basal y expansión mesangial. Aquí ya empezaba a cambiar un poquito de microalbuminuria a macroalbuminuria. Y después ya era como tal la nefropatía diabética franca, que ya llevaba a inflamación, glomerulosclerosis. Sin embargo, se ha visto que sí ocurre esto, pero hay muchos más mecanismos que tienen que ver con la nefropatía. Actualmente, pues se sabe que la hiperglicemia tiene que ver con 3 principales cambios, que son los hemodinámicos, los de la isquemia y la inflamación, y la sobrereactividad del sistema renina-angiotensina. Los cambios hemodinámicos se dan por un aumento en el IGF, el VEGF, el óxido nítrico, que van a llevar a una dilatación de la arteria aferente, y esto va a llevar a una constricción de la arteria aferente, y con todo esto va a llevar a la hipertensión glomerular. La hipertensión glomerular a una hipertrofia glomerular y a una esclerosis que va a terminar en la fibrosis renal. En conjunto con la isquemia y la inflamación, cuando ocurren estos cambios hemodinámicos y empiezan a aumentar los factores de crecimiento endotelial, aumentan las especies reactivas de oxígeno. Eso es lo que crea la isquemia. Esto empieza a crear que los podocitos disminuyan su autofagia
Y pues este es un proceso que crea una homeostasis entre las proteínas. Se rompe esa homeostasis, entonces hay fibrosis tubulointersticial y hay atrofia tubular. Y por otro lado, la sobrereactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona empieza a crear una expansión mesangial. Junto con todo esto, se ha visto que hay una modificación genética y epigenética que también están involucrados. Por ejemplo, hay un gen que se llama el UDBC13, que lo que provoca en la hiperglicemia es que haya apoptosis de las células glomerulares. Entonces, esto lleva a la misma fibrosis que estamos comentando. Lo mismo con la autofagia de los podocitos y una disfunción mitocondrial. Con la hiperglicemia hay una sobrecarga de electrones en la mitocondria y esto va a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Entonces, como podemos ver, es una fisiopatología bastante compleja y pues de cierta manera no se alcanza a diagnosticar a tiempo. Para el diagnóstico, de acuerdo a las guías de la ADA, se recomienda hacer una muestra aleatoria de orina para sacar la relación de albúmina-creatinina. Usualmente hemos escuchado que son necesarias las recolecciones de 24 horas. Sin embargo, hay muy pocos cambios en la predicción y en la precisión, además de que involucran más tiempo. Entonces, con una tira reactiva de orina y que se saque la relación, se considera que ya es suficiente. Es muy importante que se mida también la creatinina, si no esto nos puede llevar a falsos negativos por variaciones en la hidratación o en el metabolismo de las proteínas. Entonces, como les comentaba, para que tengamos una especificidad mayor al 85%, lo que primero se recomienda es que usemos una tira reactiva de orina. Y si esta da positiva a albuminuria, que sería más de 30 miligramos sobre gramo, ya podemos hacer la relación de albumina-creatinina. Lo normal es que sea menos de 17 en hombres y de menos de 25 en mujeres. Sin embargo, si esto sale elevado, ya podemos empezar a categorizarlo. Ahora, con una sola muestra no vamos a tener el diagnóstico. Tienen que haber de 2 a 3 muestras por 3 a 6 meses para que podamos definir que sí tenemos una albuminuria presente. Entonces, como comentábamos, menos de 30 miligramos de albúmina en orina se considera normal. De 30 a 300 es una albuminuria moderada y ya gravemente elevada es más de 300. Tenemos que tomar en cuenta que hay otras cuestiones que pueden elevar esta relación de albúmina-creatinina, como podrían ser la fiebre, la infección, que haya hecho ejercicio recientemente el paciente, la menstruación o la hipertensión. Entonces, al momento de que hagamos nuestro diagnóstico, hay que tomar en cuenta estos otros estados. Por eso se solicita de que no sea en una sola toma, que sea a lo largo de 3 a 6 meses. Las guías recomiendan que se utilice el CK de EPI preferentemente para calcular la tasa de filtración glomerular, aunque el CK de EPI tiene algunos inconvenientes, por lo que actualmente se están haciendo estudios para ver si saca una fórmula que involucre a la cistatina C. La fórmula CK de EPI tiene varios datos que tomen en cuenta. Ahorita pues ya hay ciertas calculadoras que nos pueden apoyar para calcularla, que lo hacen con mucha más facilidad. Pero, por ejemplo, algunas contraindicaciones que tenemos sería en embarazo, en pacientes hospitalizados también se menciona, pacientes que tienen falla renal, pacientes que tienen un déficit de proteínas en su dieta, o pacientes que por el contrario comen suplementos de proteína. Entonces, básicamente, el CK de EPI se puede usar en pacientes que tienen una creatinina sérica estable, pero las guías siguen recomendando que para los datos que tenemos actualmente, pues se utilice para los pacientes diabéticos. ¿Quiere agregar al momento algo, doctor? No, prácticamente esto era lo que te había pedido, que quedara muy claro donde no tiene buena sensibilidad CK de EPI, ¿no? La verdad es que es muy cómodo, es fácil y no necesitas estar solicitando una depuración de creatinina de 24 horas. Con la creatinina se calcula y es rápido. Y te había pedido que pusiera los escenarios en donde no son, que vemos muy frecuentemente, el paciente amputado, el paciente con sarcopenia precisamente, que van a ser aquellos que ya hay que tener
consideraciones, ¿no? Y un paciente con pues, hospitalizado y que tiene falla renal, pues esto puede ser no un buen parámetro para decir, sí cuando llega para saber qué es lo que tiene en este momento, ¿no? Pero puede estar variando de un estado de una terapia intensiva o frecuentemente. Entonces, sí lo utilizas para ir viendo la evolución, pero sabes que esto es, no es que esté así el paciente o así se va a quedar, puede recuperar a lo largo de la evolución y ya cuando sale del hospital pues puede recuperar más, ¿no? Para el tamizaje, como dijimos, se recomienda medir la albúmina urinaria, la relación de albúmina-creatinina, y como habíamos comentado, en los pacientes de diabetes tipo 1, después de 5 años de su diagnóstico. Y en pacientes tipo 2, como no sabemos en qué momento comenzaron, se tiene que hacer al momento del diagnóstico. Vamos a ver más adelante también que la nefropatía diabética tiene que ver mucho con la retinopatía diabética. Entonces, todos estos cribados los tenemos que hacer al mismo tiempo. Entonces, los pacientes que tienen una albuminuria grave de más de 300 o una tasa de filtrado glomerular de menos de 30, deben ser monitoreados al menos 2 veces al año para guiar al tratamiento. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo se hacen estos monitoreos. Como todo se ponen como modas, en el 2006, pues obviamente no se contaba con mucha hemoglobina glicada y se hizo hincapié en la importancia de hacer el screening de enfermedad renal y empezaron a solicitar microalbuminuриas. 2012 fue el año donde más albuminuria se solicitó en paciente con diabetes en México. Pero en el 2018 se cayó. Entonces va otra vez para abajo. Ahorita se está poniendo de moda otra vez esta situación de la enfermedad renal y bueno, va a empezar a incrementarse, pero son así periodos, algo que deberíamos de hacer de manera rutinaria, que en realidad no se hace y que cuando vemos desde qué porcentaje de pacientes tiene esto, la hemoglobina glicada, la revisión de los pies, les diría que desde el 2015 empezó a haber un auge de lo del pie diabético derivado de los datos del 2013 del número de amputaciones. Entonces, otra vez, y ahorita pie diabético la revisión va para arriba, ¿no? Pero esperemos que no bajemos la guardia. De esas, hasta 50% es una amputación. Entonces, muy alto. Y las complicaciones. Aquí ya vimos la definición de nefropatía diabética, pero podemos agregarle que en ausencia de otra causa también nos apoyaría esto al diagnóstico. Parte de la presentación clínica que este tipo de pacientes presentan, pues es una larga evolución de diabetes. Como les comentaba, está muy relacionada con la retinopatía, van a presentar albuminuria y hematuria macroscópica y la pérdida de la tasa de filtrado glomerular. Aunque sí, la enfermedad renal, en realidad en el paciente con diabetes tipo 2 no es de una larga evolución. Bueno, vamos, el problema es que el diagnóstico se hace tardío, ¿no? O sea, claro, estamos fallando. Muy probablemente el daño renal, como les comentaba, se produce desde el escenario de la obesidad. Ahí empiezan a hiperfiltrar. Y está claro que una glucosa alterada, una prediabetes, puede acelerar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, todo esto de alguna manera puede estar contribuyendo. Y si vemos que el paciente viene descontrolado, a lo mejor ya tenía años con este punto y de ahí que se hace hincapié que al momento del diagnóstico requiere una evaluación de la búsqueda o el screening de enfermedad renal en el paciente que se diagnosticó diabetes. También tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, algunos datos que nos podrían sugerir que es un diagnóstico diferente a la nefropatía diabética, sea que tenga un sedimento urinario activo, leucocitos, cilindros celulares, que haya incrementado la albúmina súbitamente o que tenga una disminución de la tasa de filtrado glomerular súbito, de la misma manera. ¿Cuánto es eso? ¿En tiempo? O sea, cuando tú dices una disminución rápida de la tasa de filtración, ¿cuánto es?
parece que más de 10 mililitros por año, porque la evolución natural o la disminución, la tasa de disminución natural por nefropatía diabética es menos de 10 mililitros por año. Entonces, ya cuando es mayor a 10 años, ya deberías de considerar que algo más está pasando. Fíjate que algo importante es, antes de la era de los IECA y de los ARA, lo que se esperaba que el paciente que vive con diabetes tuviera de deterioro de la función renal era de 10 a 12 mililitros minuto por año. Después de la era de estas terapias, disminuyó de 4 a 6 mililitros por año. Eso es lo que uno esperaría que se tenga de deterioro de la función renal. ¿Sí? Obviamente esto es medicina de medios, ¿eh? O sea, no es que así sea y cuando ves los intervalos, bueno, puede variar. Pero al final del día, esto es importante. Si tú tienes un paciente que empieza a deteriorar mucho más rápido, a pesar de estar con un IECA, un ARA, ¿sí? Porque la existencia de la hipertensión es de 3 veces comparado con la población abierta en el paciente con diabetes, te va a acelerar, ves que está teniendo un aceleramiento muy rápido, tienes que buscar una nefropatía secundaria. La causa más frecuente, pues es la nefropatía por IgA, ¿no? En el caso de estos escenarios con diabetes, en cortes con pacientes con diabetes. Entonces, sí es muy importante que tengan ese dato porque si está acelerada la caída de la tasa de filtración, esto a síndromes nefróticos así de repente, pues tienes que buscar causas secundarias. Es más de 6. Sí. En pacientes monorrenos, ¿se toman los mismos valores o en pacientes monorrenos? O sea, igual hablando de caída, o sea, como al neto caso. Acuérdate que las recomendaciones son generales. Es cierto, es difícil poder hacer este escenario y decir, bueno, sí, también aplica, bueno, en teoría. O sea, se hace recomendaciones generales. O tendría que ajustarse o tendríamos que ser un poco más. Es que no, digo, no hay así como tal una corte para poder hacer esa recomendación. Entonces, en términos generales se utiliza lo general. Pero si tú ves un paciente que está acelerando, tienes que buscar causas secundarias. Se va muy rápido. ¿Qué tan común es que un paciente ya por nefropatía diabética tenga una albuminuria en rango? En rango nefrótico, ¿qué tan frecuente es? Es una buena pregunta. La verdad es que el dato en población mexicana no la tengo. Te diría que no es lo más frecuente, pero sí hay muchos pacientes que lo pueden llegar a tener. Bueno, hay algunos pacientes que lo pueden llegar. No tengo el dato así como tal, ¿no? Pero los pacientes se presentan con esas características, entonces, si no están frecuentes, ya hay que... O sea, lo más frecuente es que el paciente tenga datos de albuminuria. O sea, no en rangos nefróticos, es muy cierto, más de 3.000, 3.500, no lo vamos a ver tan frecuente. Pero sí hay pacientes que tienen una macroalbuminuria. Simplemente el estudio que hizo DAPA con CKD-EPI, ese estudio, el criterio de que estuviera más de 500 y el medio fue arriba de 1.700, ¿no? O sea, si hay albuminiurias, el punto es que para este rango no es así mucho, pero sí llega a ver, ¿eh? O sea, sí me ha tocado ver con nefrótico. O sea, sí tienen unas albuminiurias importantes. El problema de la enfermedad renal en México es que ahorita apenas se está trabajando en hacer que no se registre. O sea, es muy difícil. Primero decirte que el último análisis fue del 2013 y te decía que prácticamente el 30% de la población de los pacientes con diabetes de la encuesta nacional de 2012 tenían una tasa de filtración de menos de 60. Y vamos, que tuvieran de menos de 3, llegaba en un 20% aproximadamente. O sea, cuando tú me dices, ¿y cuántos de esos de albuminuria? Pues no es que se da. O sea, nos falta generar evidencia.
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y cuántos tienen en rango macro? Pues no tenemos los 29. ¿Se me explica? Está cañón. Entonces, yo creo que aquí le vamos a dejar. Sí, doctor. Perfecto. Gracias, doctor.